Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Les habla el profesor Abel Tegra Lapú. Vamos a realizar hoy la continuación de los ejercicios ya propuestos relacionados al tema de números enteros en el curso de álgebra. ¿Ok? Bien, sin mucho ahondar el tiempo, vamos a darles un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de acá, cómo se representa estas expresiones en forma numérica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con las rectas numéricas y su ubicación de estos numeritos acá. Tenemos también, por ejemplo, aquí unas cantidades que te piden de un determinado número a otro, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ordenar en forma ascendente y descendente. Y por último también vamos a ver más adelante en el número 7 que se ve por ahí un poquito, se aprecia, eso va a ser la comparación de números enteros. Bien, entonces vamos a empezar la clase. ¿Sí? Conociendo los números enteros, ejercicio de repaso número 1. Dice, número 1, traduce las siguientes situaciones con ayuda de los números enteros. Es decir, estas expresiones verbales que están acá, las vamos a escribir como números enteros, lo que les mencioné en el video, en el cual para eso se utilizaban los números enteros para expresar expresiones verbales en expresiones numéricas. ¿Ok? Por ejemplo, dice, el ábaco se descubrió en el año 450 a.C. Entonces habíamos dicho que el antes de Cristo se representaba con cantidad negativa y lo que significaba después de Cristo con cantidad positiva. Entonces, ¿cómo se escribiría? El ábaco se descubrió en el año 450 a.C. Se escribiría como negativo 450. ¿Sí? Antes. ¿Sí? Loreto registró una temperatura de 37 grados. Ojo, cuando te dicen, por ejemplo, grados bajo cero, que representaba frío, se expresaba con cantidad negativa. Y cuando era calor, con cantidad positiva. Por lo tanto, en Loreto, como dice, registró una temperatura de 35 grados, te está diciendo calor. Por lo tanto, sería esto positivo 35. ¿Está bien? Bien, seguimos. Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492. Entonces está hablando después de Cristo, ¿verdad? Es una cantidad positiva, 1492. Mayormente cuando es antes de Cristo siempre te hacen un acote. Se descubrió, por ejemplo, como en el caso de acá, el ábaco se descubrió en el año 450 AC, antes de Cristo. ¿Sí? Hay algunos que también le colocan el DC, que es después de Cristo. Y esto también significa después de Cristo, ¿ya? Cuando no viene el acote AC. Un submarino descendió 240 metros, descendió hacia abajo. Y si es hacia abajo, se representa con una cantidad negativa. Negativo 240. Ascendió positivo. ¿Sí? Un camión avanzó 54 metros. Profesor, ¿cómo avanza? 54. Cuando retrocede, negativo 54. Recibí un descuento del 15% en prendas de vestir. Ustedes han visto muchas veces que cuando se van a las tiendas, cuando les hacen descuentos, se escribe con una cantidad negativa porque vas a pagar menos. ¿Correcto? Negativo 15%. ¿Sí? Hay una rebaja del 25% en blusas y sobre todo las mujercitas. Corren, 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 dijo, se acaba la pena. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Cumplí mi meta hace 5 días. La palabra hace significa pasado y pasado significa una cantidad negativa. Futuro positivo. ¿Ok? Bien, hemos acabado con la primera parte correspondiente a representar situaciones con mayor los números enteros donde una expresión verbal se representa en una expresión numérica. ¿Sí? Vayamos a la siguiente. Dice, ubica en la recta numérica los siguientes números. Ustedes los de quinto y también los de sexto, porque este video está para ambos. Dirán, profesor, qué fácil, ¿no? Ya hemos visto ya varios
varios ejercicios el año pasado sobre el tema de la ubicación de la recta numérica, ¿verdad? Entonces, siempre en una recta numérica tienes que o colocar, por ejemplo, una línea horizontal en dos sentidos, en manera que significa que se prolonga de manera infinita. Y en medio siempre vamos a colocar el cero, que va a ser el punto de inicio, también llamado origen, que casualmente me están pidiendo acá. Entonces estaría también solucionando un problema ahí. Entonces vamos a colocar el cero aquí como parte también de la solución que nos piden ubicar el cero. Muy bien. Vamos a colocar desde el más pequeño hasta el más grande. Fíjate que los más pequeños siempre son las cantidades negativas que se encuentran en la parte izquierda. Entonces aquí tenemos un negativo 5 y un negativo 1 y un negativo 3. Muy bien, vamos a ver. El negativo 5, como son cantidades pequeñas, puedo colocarlo dejando un cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5. Puede estar el negativo 5 por acá. Negativo 5 por acá. Luego tenemos al negativo 3 que le sigue. 1, 2, 3, que es el más pequeño. Después del negativo 5, negativo 3. Luego sigue el negativo 1, que estaría al lado del 0. El negativo 1. ¿Sí? Luego seguirían ahora los positivos. Recuerda que los positivos se van en orden, en forma hacia arriba, ¿no? Los negativos van así, ¿no? Entonces, los positivos tenemos acá el positivo 2, al positivo 6 y al positivo 1. Este es el más pequeñito, que está acá ahí al ladito del 1. Positivo 1, positivo 2, ¿sí? Y luego iría el positivo 6, 2, 3, 4, 5, 6. El positivo 6 estaría más o menos por acá. Ojo, lo estoy haciendo así porque como son numeritos pequeños los puedo ubicar dejando una cuadrícula, ¿sí? Ya cuando son cantidades un poquito más grandes vamos a tratar de alejarlo lo más posible. Lo que nos interesa es más o menos dónde pueden estar ubicados, ¿sí? Tenemos acá, nuevamente también mira, miren el 0. Tenemos al 0 acá en la letra B, tenemos al menos 6 más menos 9 más 6 menos 1 más 1, 0 más 7 menos 10. Tenemos los siguientes cantidades negativas. Tenemos el negativo 9, tenemos el negativo 1, tenemos el negativo 10. El más alejado siempre va a ser el negativo 10, ¿correcto? A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a colocarlo más o menos por acá, el negativo 10. ¿Sí? El negativo 9 estaría en su costadito, nomás, pero estaría más adelante, porque recuerda que el negativo 9 es mayor que el negativo 10. Vamos a colocarlo un poquito más grande. Negativo 9. Y el negativo 1 siempre va a estar más adelante, va a estar por acá. Recuerda que va primero de bajada y luego de subida. Es negativo 10, negativo 9, negativo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y luego sigue 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va subiendo, ¿no? Entonces acá está el negativo 1. Luego sigue el positivo 1, que estaría más o menos también servido por acá. Estaría acá el positivo 1. Luego seguiría, tenemos al positivo 6 y al positivo 7. Recuerda que va del 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 2, 3, 4, 5. El 6 estaría más o menos por acá, positivo 6. Y el positivo 7 estaría ahí nomás cerquita de él. ¿Sí? Entonces, así más o menos estaría ubicado los numeritos correspondientes a este ejercicio de acá. ¿Sí? Pasamos a la parte de arriba. Mira, aquí tenemos ya cantidades un poquito más grandes. Como el 0 no está identificado y lo necesito para poder ubicarme, puedo colocar el 0 por acá con otro color, que es el color rojito. ¿Sí? Entonces, tenemos cantidades negativas. A ver, profesor, el más alejado de todos sería el negativo 20. Vamos a colocarlo por acá, pues. Negativo 20 por acá. ¿Sí? Ojo, tenemos al negativo 9 y al negativo 8. Vamos a colocarlos entonces por acá, pues al negativo, si el negativo 9 lo coloco por acá, el negativo 8 estaría pegadito, pero adelante de él.
¿correcto? Negativo 8. Profesor, pero ahí le faltan algunos, le faltan signos. Correcto, pero recuerda lo que te dije, que cuando un número no tenía signo, era porque es una cantidad positiva. Entonces tú le colocas con un rojito aparte positiva, y este 4 que no tiene signo también le colocamos positivo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahora sí lo puedes resolver. Tenemos aquí el positivo 12, positivo 20, positivo 4 y positivo 10. Bien, desde el más pequeño hasta el más grande. El positivo 4 es el más pequeñito. Vamos a ponerlo por acá. Positivo 4. Luego tenemos un positivo 10 y luego un positivo 12. Entonces el positivo 10 lo puedo colocar acá. Positivo 12 ahí nomás cerquita. Positivo 12 y luego tenemos al positivo 20 que lo podemos colocar por acá. ¿Sí? En la recta numérica se ubicarían más o menos a esa distancia, ¿no? ¿Está bien? No necesariamente tiene que ser exacto, ¿está bien? Porque a veces hay números grandotes, como por ejemplo los de acá. Y mira que aquí sí me están pidiendo el 0, entonces el 0 lo voy a colocar como parte de mi recta numérica que me piden para acá. A ver, vamos a ver ahora los negativos. Tenemos un negativo 7, un negativo 42 y un negativo 40. ¿Quién es el que se encuentra más alejado del 0? Es el negativo 42, que lo vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Correcto? Luego sigue el negativo 40, que más o menos estaría por acá. Vamos a ponerlo para que estén casi juntos. Negativo 40. ¿Qué más tenemos acá? Y luego tenemos al negativo 7, que estaría más o menos por acá. De que son bastantes, ¿no? Negativo 7 por ahí. Estaría más cerca al 0. ¿Correcto? Luego tenemos a los positivos. Tenemos al 26, al 18 y al 21. Entonces, como los números positivos van de menor a mayor, sería más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. ¿Sí? Van de menor a mayor. Entonces, el más pequeño sería el 18. Lo vamos a poner por aquí. 18. Luego tenemos al 21, que lo colocaríamos más o menos por aquí. Y luego al 26, que lo colocaríamos más o menos por acá. Listo. Eso sería mi recta numérica para poder ubicarlos esas cantidades que me dan. ¿Sí? Espero le hayas comprendido para que puedas más o menos tener una idea al momento de que te entregue una ficha de trabajo. Que posiblemente, bueno, te ayudará para que tú puedas más o menos ubicarte en la recta numérica y cómo deben ir realmente los números. Entonces, recordamos que en la recta numérica siempre los números negativos vienen desde la cantidad más grande hasta la cantidad más pequeña, y los números positivos van de la cantidad pequeña y se van alejando hasta la cantidad más grande. ¿Sí? Ten en cuenta cómo es que se deben ubicar en la recta numérica los números enteros. Aquí, escribe los números enteros que te dan acá. En este caso, mira, aquí hay dos palabras muy importantes. Cuando te piden desde y cuando te piden, acá también es desde. Cuando te piden desde y cuando te piden entre, ¿correcto? Cuando te piden desde, significa que vas a empezar desde ese número que te están dando como inicio hasta el número que te están dando como parte final. Entonces, si a mí me dicen desde el número negativo 5, significa que lo voy a colocar desde el 5 hasta el positivo 7. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo voy a empezar, profesor? Desde el negativo 5 allá. Negativo 5 hasta el positivo 7. Entonces, voy a empezar. Negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, luego sigue 0, ¿verdad? Primero va a ser y luego ahora sí está arriba. Luego positivo 1,
positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5, positivo 6 y positivo 7. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo vas a hacer acá. Números enteros, pero ahora solamente vas a escribir los impares. Nuevamente también desde el negativo 15, o sea, voy a empezar desde el negativo 15 porque también es impar. Acá sería hasta el negativo 1. Me he equivocado en copiarlo hasta el negativo. Hasta el negativo 1. Muy bien, entonces voy a escribir desde el negativo 15 hasta el negativo 1, incluyéndolo los dos, porque la palabra desde significa que sí los voy a coger. Entonces, impares. Negativo 15, negativo 14 no, sino negativo 13, 12 no, 11, 10, 9, negativo 9, luego sigue negativo 8 no, sino negativo 7, negativo 6 no, negativo 5, negativo 4 no, negativo 3, negativo 2 no, hasta el negativo 1. Ahí está. Listo, profesor. ¿Sí? Esos son los términos desde. Ahora, ¿qué pasa cuando te piden entre? Significa entre dos cantidades. Eso significa que ni el, y ni el negativo 1, ni el 6, que es positivo, porque como no tiene signo de positivo, van a estar incluidos en este conjunto. Entonces, si me piden números entre estas dos cantidades, ¿qué números están entre el negativo 1 y el positivo 6? Del menos 1 para adelante. ¿Cuál sería? Sería, del menos 1 para adelante sería el 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Lo colocaré al más 6? No. ¿Por qué? Porque me piden entre estas dos cantidades. Por lo tanto, el 6 no va a ir, llegaría solamente hasta el 5. ¿Sí? Pero entre esas dos cantidades sería hasta el positivo 5. Números enteros. Múltiplos de 3. Recuerda que el resultado es multiplicar por 3. Entre negativo 15 y el positivo 9. Ojo, cuando te dicen entre, significa que no va a ir ni el ni el. Entonces, a ver, ¿quiénes serían múltiplos de 15 múltiplos de 3 entre el negativo 15 y el positivo 9? Negativo 15. Luego sigue negativo 14, pero el 14 no es múltiplo de 3 porque no hay ningún número que multiplicado por 3 sea de 14. Negativo 13 tampoco. Negativo 12 sí. ¿Por qué razón? Porque recuerda que como es 12 es 3 por 4 el negativo 12. A ver, luego sigue negativo 11, no. Negativo 10, no. Negativo 9, profesor. ¿Por qué? Porque el 9 es múltiplo de 3. ¿Sí? Negativo 9, negativo 8, no es múltiplo de 3. Negativo 7 tampoco. Negativo 6, porque el 6 es 3 por 2. Negativo 5, no. Negativo 4 tampoco. Negativo 3 es múltiplo de 3. ¿Cuál más? Negativo 2, no, negativo, pero el 0 sí, porque 3 por 0 es 0. El 0 es múltiplo de todos los números. Ahora vienen los positivos. El 1 no, el 2 no, el positivo 3. 4 no, 5 no, el 6 es por 2, el positivo 6. 7, 8, 9. El 9 también, pero me están pidiendo entre estos dos, por lo tanto el 9 no va a ir incluido. Por lo tanto llega hasta acá nada más. ¿Sí? Muy bien, lo estoy haciendo lo más despacio posible como para que les puedas entender. Pasamos al siguiente. Dice, ordena en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Ascendente significa ascender hacia arriba. Entonces, recuerda, los números más pequeños siempre van a ser los negativos y los más grandes siempre van a ser los positivos. Por lo tanto, si me piden de menor a mayor, aquí primero van a ir todos los negativos y luego van a ir al último los positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te piden en forma ascendente? Vas a tener que buscar primero las cantidades negativas. ¿Y dónde están? Aquí,
acá, aquí y acá. A ver, tenemos entonces, profesor, tenemos al negativo 13, tenemos al negativo 5, tenemos al negativo 11 y tenemos al negativo 31. Profesor, hay 4 números negativos. ¿Quién es el más alejado de todos? ¿El negativo 13, el negativo 5, el negativo 11 o el negativo 31? Exacto. Es el negativo 31, es el más alejado del 0. Es el más pequeño en este caso, ¿no? ¿Cuál más? Luego le sigue el negativo 13, que es el más alejado, ¿sí? Que está más a la izquierda. Luego, ¿quién sigue? El negativo 11, profesor, le sigue, ¿verdad? Y por último, el negativo 5. ¿Sí? Siempre van de bajada. 31, 13, 11, 5. Y los positivos van de subida. ¿Quiénes serían? Tengo acá al 8, al 1, que es positivo. Vamos a colocarlo aquí. Positivo 1, al 2 y el 24, que también es positivo. Profesor, entonces acá van de subida. A ver, sería entonces el más pequeño. Como va de menor a mayor, de los positivos el más pequeño es el 1. Sería positivo 1. Luego sería el positivo 2. ¿Sí? Luego, ¿quién sería? El positivo 8. Y el más grande de todos, que es el positivo 24. ¿Sí? Mira, ve, negativo 31, negativo 13, negativo 11, negativo 5, luego 1, 2, 8, 24. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Me piden en forma descendente, desde el más grande hasta el más chaparrón. ¿Sí? Hasta el más chiquito. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí estos numeritos. ¿Verdad? Entonces, profesor, si me piden del mayor, se tengo que empezar primero con los positivos, los más grandes hasta el más pequeño. Entonces, los positivos, ¿quiénes son? Tenemos acá al 10. Muy bien, hasta ahora es el más grande de todos. El 0 no, muy pequeñito. Tenemos al 12, que es más pequeño que el 10, porque recuerda que tiene una cantidad positiva. Entonces, de los positivos, el más grande es el positivo 12, profesor. Muy bien, colocamos positivo 12. Es el mayor. Luego le sigue el positivo 10, que es el más grande de los positivos. Y por último iría el 0, ¿no? ¿Sí? Aunque no tiene signo, pero luego sigue. Ahora, de los números negativos, recuerda que el más grande no siempre es el que tiene más cantidad, no vas a colocar el negativo 18 acá. Recuerda que en los números enteros ocurre lo contrario, que cuando más cantidad tiene es el que está más alejado y es el más pequeño. Por lo tanto, después del 0, ¿quién seguiría? Claro, sería el negativo 1, porque si tú recuerdas, en una recta numérica, si el negativo 1 está por acá, ¿dónde estaría el negativo 18? Estaría más alejado, por lo tanto él es mayor, porque recuerda que mientras más a la derecha está, es mayor. Entonces, ¿quién está más a la derecha? ¿El negativo 1 o el negativo 18? El negativo 1 está más adelante, por lo tanto el negativo 1 es el mayor. Negativo 1. Luego, ¿quién sigue? El negativo 5 es el mayor porque está más cerca al 0. Luego sigue el negativo 7. Y el más alejado de todos es el negativo 18. ¿Correcto? ¿Sí? Espero que hasta el momento esté lo más claro posible, estés entendiendo todo lo que te estoy explicando. Vamos a pasar a la parte última, que es la número 6 y la número 7. Voy a mover acá mi camarita para que lo puedas observar ahí. Ahí está. ¿Listo? Bien, vamos a culminar con este último tramo, que es lo que se encuentra en la parte de acá. ¿Sí? En este caso hay un ejercicio que también te piden ordenar del más pequeño hasta el más grande, pero con la única diferencia de que aquí hay unas operaciones que vas a tener que trabajar. ¿Sí? Y para eso vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada, que era el opuesto y el valor absoluto.
Habíamos dicho que el opuesto era lo contrario, ¿verdad? De una cantidad. Si una cantidad positiva, el opuesto era negativo, ¿sí? Si era negativo, positivo. Ahora, si el valor absoluto que era una distancia en realidad, y las distancias no tienen ni signos, por lo tanto, si te decía el valor absoluto que se representaba con dos líneas verticales, si te decía el valor absoluto negativo 8, era simplemente 8. Y el valor absoluto de positivo 8 también es 8. ¿Sí? El valor absoluto negativo 3, 3. El valor absoluto positivo 3 también es 3. Sale sin signo. Pero al salir sin signo, básicamente va a tener que ser positivo. Entonces vamos a ver los ejercicios que están acá. Mira, acá te dicen el opuesto de negativo 6. Primero voy a ir a los resultados y luego voy a ordenarlos. ¿Está bien? El opuesto de negativo 6 acá es positivo 6. Vamos a colocarlo con azul. Positivo 6. Listo, profesor, es positivo 6. Bien, valor absoluto de positivo 64. Perdón, valor absoluto de positivo raíz cuadrada de 64. Primero hallamos cuánto es la raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto es? Dos números que multiplicados te den 64, 8. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. Es como si dijeran acá el valor absoluto de positivo 8. ¿Y cuánto va a ser acá? Simplemente 8. Es decir, primero hay la raíz que es 8. Entonces es como si dijeran positivo 8. Y su valor absoluto, ¿qué es lo que te va a dar? 8 nada más. ¿Sí? A ver, aquí de repente no se nota, voy a colocarlo más claro. Aquí es 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Entonces, es como decir negativo 4. Vamos a desarrollarlo mejor aquí. Vamos a por acá. Aquí está así, menos negativo 2 al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. Como el negativo está afuera, voy a colocarlo así. Menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Muy bien. Voy a hallar solamente el resultado de lo de acá. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 4? Simplemente 4. Pero que hay un signo que se encuentra afuera de esta radio, entonces se coloca el signo ahí. Por lo tanto, el resultado acá es negativo 4. ¿Sí? Cuando este signo se encuentra afuera, ¿verdad? Entonces este no va a cambiar. El que va a cambiar es lo que se encuentra dentro de él. Y el valor absoluto de este negativo 4 va a salir solamente 4. Pero como hay un signo afuera, este lo bajo y quedaría negativo 4. ¿Exacto? ¿Sí? A ver, te explico el de acá. Profesor, valor absoluto de positivo raíz cuadrada de 64. Profesor, es positivo, raíz cuadrada de 64 es 8. Y el valor absoluto de positivo 8 solamente es 8. Por eso es que lo coloco en 8 acá. ¿Sí? Vayamos con el siguiente. Dice el opuesto del opuesto de negativo 2. Primero hallamos lo de adentro. El opuesto de negativo 2. El opuesto de negativo 2 es positivo 2. Pero todavía te falta un opuesto que tienes que hallar porque están que te piden dos opuestos. Y el opuesto de positivo 2, ¿cuánto es? Nuevamente regresas a negativo 2. ¿Sí? Siguiente, pasamos con el de acá. Mira, ahí tienes negativo 4 y positivo 9. Para mis alumnos que ya han llevado conmigo operaciones, sabrán que cuando eran signos, primero se desarrolla lo que se encuentra dentro de él. Es decir, voy a colocar este de acá y voy a hallarlo de acá. Cuando eran signos diferentes se iban a restar, porque signos diferentes se restaban, signos iguales se sumaban. Entonces, como estos dos son signos diferentes, se van a restar y te va a quedar 5, ¿correcto? Ahora, ¿cuál signo se coloca? Lógico que hay más positivos que negativos, por lo tanto ganan los positivos y va a salir positivo 5. Y el valor absoluto hemos dicho que sale sin signo, por lo tanto, si aquí es positivo 5, el valor absoluto de positivo 5 solamente es 5. Acá le colocamos 5. ¿Sí? ¿Cuál falta? Falta el de acá. Aquí hay tres opuestos. Vamos a ver. Te piden el opuesto del opuesto del opuesto de 15. Bien. Listo.
vamos a hallar. Recuerda de que desde que te dicen 15 es como decir positivo 15. ¿Sí? Primero hallamos este opuesto. El opuesto de positivo 15 es negativo 15. Y te quedarían estos dos opuestos por allá. Porque ya se halla uno, falta acá. El opuesto de negativo 15 te va a dar positivo 15. Y te quedaría este opuesto de acá. Y el opuesto de positivo 15 nuevamente va a dar negativo 15. Esto va a salir negativo 15. Bien. Una vez que has hecho eso, ahora sí vamos a proceder a desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos. Profesor, ya está fácil esto de acá. Muy bien, vamos a hacerlo pues. A ver. Cuando no tienen signo le colocamos de una vez positivo para ubicarlo y también es positivo. ¿Bien? Desde el más pequeño, ¿cuál es el más pequeño? ¿El negativo 4, el negativo 2 o el negativo 15? El más pequeño, siempre te he dicho, va de mayor a menor, negativo 15 a un negativo. Luego, ¿quién sigue? El negativo 4 y por último, el negativo 2. Esos son los más pequeños, ¿sí? Luego de los positivos tenemos al 6, al 8 y al 5. ¿Cómo se colocaría acá? ¿Cuál es el más pequeño? Positivo 5, positivo 6 o positivo 8. El positivo 5. Luego, ¿quién sigue? Positivo 6 y por último, positivo 8. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos ya desarrollado el penúltimo ejercicio. Vamos con el último, que es bastante larguito, que corresponde a la comparación de números enteros. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es mayor? Vamos a decir, compara las siguientes cantidades colocando mayor y menor. ¿Sí? En este caso vamos a colocar el signo mayor, menor o el igual. ¿De acuerdo? ¿Cómo te da? Tenemos el negativo 7 y el positivo 1. De hecho, que siempre te he dicho que todo número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo, porque los positivos se encuentran siempre para este lado y los negativos siempre se encuentran acá. Y mientras más a la derecha estén, es mayor. ¿Sí? Entonces, como el positivo 1 está por acá, aquí, y el negativo 7 va a estar más para este lado, entonces el 1 es mayor. Por lo tanto, él va a ser menor. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, vamos a ubicarlo con esta rectita más o menos para que esté siguiendo. A ver, si el positivo 19, vamos a colocarlo. Si el positivo 19 está acá el positivo 19, ¿dónde estaría el positivo 24? Estaría más adelante, estaría por acá. Por lo tanto, el 19 es menor. ¿Sí? Muy bien. Yo no sé si de repente se esté entendiendo. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Voy a tratar de sí, acercarlo un poquito más. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora. Continuamos. Siguiente ejercicio. El negativo 5 o el negativo 9. Si tú ubicas al negativo 5 estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Y si tú ubicas el negativo 9 estaría más acá. Por lo tanto, el 5 es mayor. ¿Sí? ¿Listo? Continuamos. Vamos a continuar acá. Tenemos aquí el positivo 8 estaría más o menos por acá. Y el 0 está acá, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es mayor? El positivo 8 va a ser mayor. ¿Sí? Mayor, menor. El 0 con el negativo 41. El 0 está acá. El negativo 41 estaría súper alejadísimo, ¿no? ¿Sí? Estaría mal a la izquierda. Entonces, ¿quién gana? El 0. ¿Sí? Ahora tenemos el 1 con el 0. Recuerda que el 1 cuando no tiene signo le colocas positivo. El positivo 1 estaría más o menos por acá. Vamos a guardar por acá. El positivo 1 estaría allí y el 0 estaría atrás de él. Entonces el 1 es mayor. Profesor, negativo 15 con negativo 16. Muy bien. Negativo 15 con negativo 16.
El negativo 15 vamos a colocarlo por aquí, ¿sí? Y el negativo 16 no va a estar adelante porque recuerda que van disminuyendo hasta llegar hasta el 0. Entonces el negativo 16 va a estar acá. Por lo tanto el negativo 15 va a ser mayor. ¿Sí? Profesor, y acá el positivo 32 con el 32, recuerda que el 32 no tiene signo. Y si no tiene signo le puedes colocar positivo, por lo tanto estas dos cantidades son iguales. ¿Sí? El positivo 16, profesor. Positivo 16 estaría más o menos por acá. Positivo 16. Y el 18, que es positivo, estaría más adelante. Positivo 18. Entonces, el positivo 18 es mayor, él es menor. ¿Sí? El negativo 142 y el negativo 140. A ver. Si el negativo 142 lo coloco a ver, negativo 142 acá. El negativo 140, ¿dónde estaría? Recuerda que va de bajada, 141, 140. Entonces el negativo 140 estaría acá, porque luego va de bajada hasta llegar hasta el 1, ¿verdad? Siempre hemos dicho. Entonces el negativo 142 es más pequeño que el negativo 140. ¿Sí? Muy bien, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar este momento. El opuesto de positivo 7, ¿cuánto es? Es negativo 7. Entonces, como estos dos son iguales porque los dos salen negativo 7, negativo 7. El valor absoluto que te he dicho que se coloca sin signo, ¿cuánto es igual acá? A 13. Y el opuesto de positivo 13 también va a ser 13. ¿Sí? Sin signo, los valores absolutos son iguales. ¿Sí? El opuesto de 74, cuando no tiene signo, es positivo. El opuesto sería negativo 74. ¿Sí? Y el valor absoluto se va a escribir sin signo, sería solamente 74. Pero como no tiene signo, es como si fuera que positivo. Por lo tanto, él es mayor porque todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Recuerda que cuando no tiene nada es como si fuera positivo, entonces estaría para este lado, ¿sí? Y el negativo 74 estaría para acá, ¿sí? Muy bien, entonces hasta el momento vamos bien. Aquí hay un negativo afuera, te he dicho que este se coloca, se baja nomás, y ahí es lo de acá. El valor absoluto de negativo 5 solamente es 5 solito, pero como hay un signo negativo adelante se baja y te sale negativo 5. ¿Está bien? Esto ya te he enseñado, vamos a hacerlo por acá, dice 5 menos 7. El 5 que no tiene signo es positivo. Entonces tenemos que desarrollar, y les he explicado que cuando son signos diferentes se van a restar, te va a dar 2. Pero ¿qué signo se va a colocar? El signo del mayor. En este caso hay más negativos que positivos, sale negativo 2. Pero como es valor absoluto de negativo 2, simplemente aquí va a salir 2. ¿Sí? Va a salir 2. Por lo tanto, si es 2 nada más, entonces es como si fuera positivo 2 porque no tiene signo. ¿Sí? Acá es positivo 2. ¿Y quién es mayor? Negativo 5, positivo 2. Claro. Siempre la cantidad positiva es mayor, por lo tanto es menor que. ¿Sí? Seguimos. Tenemos al 1 y acá tenemos, mira, voy a colocarlo por acá, está así, menos 1, menos 2. Muy bien, profesor, este no tiene signo, le coloco positivo. El menos lo bajo y desarrollo lo de acá. Signos diferentes, hemos dicho que se van a restar, te va a dar 1, pero en este caso hay más negativos que positivos. Hay 2 negativos y un positivo. Ganan los negativos, sale negativo 1. Su valor absoluto de negativo 1 es solamente 1, pero como hay un negativo afuera de él, va a salir como negativo 1. Entonces sale negativo 1. Muy bien, ahora sí lo comparamos. Mira, este es 1 y este es negativo 1. Como es 1 solito, es como si fuera positivo. Por lo tanto, de acá es mayor. Porque este es 1 positivo y este es 1 negativo. Y siempre los positivos son mayores que los negativos. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con
el de acá. A ver, tenemos el negativo, el opuesto de negativo 3. El opuesto, lo contrario, sería positivo 3. Ahora aquí hay un negativo del opuesto de negativo 3. Primero hago lo de acá. ¿Cuál es el opuesto de negativo 3? El opuesto de negativo 3 es positivo 3. Pero como aquí hay un negativo adelante, ¿qué pasa cuando tienes un negativo adelante y ahí tienes un positivo 3? ¿Qué es lo que hace este negativo a él? Lo que hace este negativo es cambiarle el signo a él. O sea que es como este negativo es como si te dijeran nuevamente opuesto. Entonces, si hay un negativo adelante de una cantidad positiva, lo que hace es cambiarle el signo. Entonces se va a convertir en negativo 3. ¿Sí? Esto es como si te dijeran el opuesto de positivo 3. ¿Sí? Entonces es negativo 3. Muy bien. ¿Ya? Para los que no han llevado conmigo de repente el tema de números enteros, entonces hemos dicho que el opuesto es negativo 3, positivo 3. Cuando tú tienes un negativo adelante de una cantidad, ya sea positivo o negativo, no importa lo que hay acá, siempre esto le va a cambiar el signo a lo que se encuentre acá. Si es positivo, lo convierte en negativo. Si es negativo, lo convertirá en positivo. ¿Sí? Uy, espero lo hayas entendido. Acá hay positivo 3 y negativo 3. Como él es positivo, él gana. Porque todos los positivos siempre van a ganar los negativos. ¿Sí? El opuesto de negativo 11 es positivo 11. Valor absoluto de negativo 11 solamente se escribe 11 sin signo. Él es positivo y él también es positivo, porque recuerda que cuando no tiene signo es positivo, entonces los dos son iguales. Que lo escribas con positivo y los que no tienen signo acá también son positivos, pues los dos son iguales. Mira el de acá, está así. Valor absoluto del opuesto de positivo 2. Bien, escribo de acá. ¿Cuál es el opuesto de positivo 2? Es negativo 2. Pero como te piden el valor absoluto, solamente se escribe 2. Muy bien, aquí valor absoluto del opuesto. Valor absoluto del opuesto de negativo 2. Igualito. El opuesto de negativo 2 es positivo 2. Y su valor absoluto también te va a dar 2. Por lo tanto son iguales. ¿Sí? Otro, tenemos aquí menos valor absoluto de negativo 10. Muy bien, este menos lo bajo porque no lo afecta nada. Y hay el valor absoluto de negativo 10, que significa 10. Entonces sale negativo 10. ¿Sí? Y luego viene menos el opuesto de negativo 10. Menos el opuesto de negativo 10. Primero hallamos el de acá. El opuesto de negativo 10 es positivo 10. Como hay un negativo adelante, hace poco te expliqué que cuando el negativo se encuentra delante de una cantidad, lo que hace es cambiarle el signo. Si es positivo, se convertirá en negativo. Y si cambia el signo al positivo 10, negativo 10. Entonces acá sale negativo 10. Entonces también son iguales. ¿Sí? Muy bien. Y por último voy a hallar acá el opuesto. El de acá ya está como 18. Vamos a hallar acá el opuesto del opuesto de 18. Muy bien. El opuesto de 18. Recuerda que cuando un número no tiene signo es positivo. Entonces el opuesto de positivo 18 es negativo 18. Recuerda, hay algunos que le colocan, pero si no tiene nada, pues yo no puedo colocar así para no confundir. Le colocas, no hay problema. Entonces sería negativo 18. Pero me falta este opuesto, que sería positivo 18. Entonces acá sale positivo 18. Y acá también hay 18. Y 18 no tiene signo, entonces es positivo. Por lo tanto, si los dos son positivos, acá son iguales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar todavía con algunos ejercicios más. Por el momento te hago hincapié en este pequeño video donde está básicamente el desarrollo de lo que has visto en el tramo de todo el video.
que es relacionado a las expresiones verbales, numéricas, de representación en la regla numérica, escribir cantidades desde una cantidad a otra o entre dos cantidades. También hemos visto lo que tiene que ver con la ordenación de números enteros, así como la comparación. Te invito a que revises bien este video, captes todo y puedas desarrollar tu ficha de trabajo. Eso es todo por hoy. Gracias.